buenas noches, amigos y amigas. Los saluda nuevamente Jorge Castillo Guzmán, quien estoy como expositor en esta primera parte del diplomado organizado por Gaceta Laboral, el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021, donde desarrollamos aspectos legales y operativos. La clase anterior fue bastante conceptual, bastante del marco teórico y principista y de valores de todo lo que subyace al sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Les había mencionado que esa parte era, si se quiere, en términos coloquiales, un tanto dura, pero que es muy importante tener en cuenta en la medida en que nos sirve de sustento teórico y nos ayuda a la interpretación de la normativa, de la ley y el reglamento de seguridad y salud en el trabajo y, cómo no, de las normas sectoriales, normas complementarias, inclusive normas que no estaban pensadas para cuando se dio la ley en el 2011. Por ejemplo, la normativa que se ha dado respecto de la prevención y el control del COVID-19 en el centro de trabajo también tiene un sustento en los conceptos que hemos esbozado en la clase anterior. Por eso, cuando lleguemos a la parte de COVID-19 y relación de trabajo, y más que relación de trabajo, y la prestación de servicios, dado que tanto en el trabajo presencial y también, como no, en el remoto, pero mucho más en el trabajo presencial, se tienen en cuenta los principios de prevención, responsabilidad, capacitación, planeamiento, y que sin dejar de lado la normativa específica de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aunamos toda la regulación especial que se ha dado para la prevención y control del COVID. Eso es un ejemplo de cómo la ley y el reglamento necesitan de esta base principista valorativa. Y no solo, creo que me equivoco al decir la ley. Cualquier norma de seguridad y salud en el trabajo necesita una base conceptual, principista, donde se apunten los valores, las políticas generales del Estado, el papel del trabajador, de sus representantes, del empleador. Y esto se ve reflejado en la ley de seguridad, en las normas complementarias y en las normas que se dictaron el año pasado respecto del COVID, que ya veremos oportunamente. Bueno, ahora desarrollamos el contenido de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero lo vamos a desarrollar no necesariamente siguiendo el orden del articulado, en la medida en que no resulta muy sistemático. La misma ley plantea el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero metodológicamente no es tan sistemática ni orgánica. De esa manera, ya les había adelantado que tenemos una particular visión de afrontar el contenido de la ley y su reglamento y la normativa complementaria en aras de lograr que el manejo de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de tal manera que cuando nos planteamos el tema de seguridad y salud en el trabajo, lo planteamos con un carácter instrumental, es decir, que lo que desarrollemos nos sirva para no solo el conocimiento,
Para eso que ha sido especialmente la clase pasada. Y para que también revisen los materiales que acompañan estas exposiciones en ese sentido. Pero le decía, la instrumentalidad es lograr que la ley, el reglamento, su contenido, aunque poco orgánico, nosotros le vamos a dar organicidad con vista a lograr que manejemos, auditemos, establezcamos, implementemos un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por eso es que ahora tenemos una perspectiva casi ya muy distinta a la de la primera sesión. Ahora tenemos una visión más práctica, más operativa, desde el punto de vista del cumplimiento de las obligaciones que hay en la ley de seguridad y salud en el trabajo. Entonces ahora cambiamos el esquema, nos planteamos una cuestión de carácter obligacional. En la medida en que ante quién podemos actuar esencialmente y quién es el que tiene que actuar. El empleador es el eje central de la ley. No es el único, digo es el eje, pero hay otros actores. El Estado, a través de sus distintos organismos. En la relación de trabajo, el empleador, el trabajador y sus representantes. Entiéndase la representación sindical. Pero la piedra angular o sobre quién recaen las obligaciones en aplicación del principio de prevención y el principio de responsabilidad y el principio de gestión es el empleador. De esa forma ya entramos a aplicar la ley, pero con ese sentido obligacional, de tal manera que instrumentalizamos los conceptos que hemos visto para lograr el cumplimiento de las obligaciones que hay en la ley. Cumplimiento que nos permitirá internamente tener no solo un buen sistema, sino que pasemos las auditorías internas que nos planteemos o las auditorías que nos plantean nuestros socios comerciales cuando somos una empresa de intermediación, una empresa de tercerización o cuando tenemos un cliente particular que como socio, no me refiero socio en términos de la Ley General de Sociedades, sino más en el sentido de un partner comercial. Hay quienes nos establecen estándares de cumplimiento y auditan. Claro, no como obligación legal, pero sí como obligación contractual. Tanto nos lo pueden exigir como nosotros podemos exigir también a uno u otros socios o partners comerciales. Tercero, las auditorías que ya con carácter no contractual ni de carácter, digamos, internas, voluntarias, sino las que se hacen desde fuera, que es el control que ejerce la inspección de trabajo. Entonces, lo que vamos a desarrollar en este punto es con miras precisamente instrumentales con el objetivo de tener ciertamente el sistema para poder pasar bien las auditorías internas o externas de origen contractual y las externas de origen legal, que ya verán en su momento con el doctor Tino Vargas cuando vean la inspección, el proceso de inspección de trabajo en materia de seguridad y salud. ¿Qué es lo que nos va a controlar la SUNAFIL? Eso lo vamos a ver ahora. Y hemos agrupado el sistema de gestión
ahora planteado en cuanto a cumplimiento de obligaciones, lo hemos desmembrado en documentos, registros, entidades y obligaciones en general para poder tener los elementos de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Después, inmediatamente, ya adelantándome a la quinta clase que tendrán con la doctora Albiana Caro, veremos que lo que les he planteado ahora o que les voy a plantear ahora como obligaciones ordenadas en un sistema de gestión, verán ya el desarrollo. Ahora estamos ya en algo más práctico, más operativo, digamos. ¿Bien? Cumplimiento de la ley. La ley que nos establece esencialmente obligaciones. Nosotros vamos a darle orden a estas obligaciones. Vamos a ver cada una de ellas qué nos exige. De tal manera que cuando ya lleguemos casi entre la cuarta y quinta sesión, no solo hemos tenido el marco conceptual, el marco valorativo, la orientación, sino que ya ha aterrizado todo ello en las obligaciones contenidas en la ley. Lo que hasta este momento serán explicaciones de carácter legal con la doctora Caro, lo verán ya en términos del despliegue del proceso de esas obligaciones en la instauración, es decir, la creación del sistema, el despliegue de las obligaciones, la autogestión, la autoevaluación de cada una de las obligaciones que vamos a detallar ahora. Para darnos una mejor idea, veamos cómo hemos estructurado el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. Veremos elementos como la implementación del Comité de Seguridad y Salud de Trabajo o nombramiento del supervisor, elaboración del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, la elaboración del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, la implementación de los registros obligatorios, la implementación de la matriz de riesgos, la capacitación de los trabajadores, la corrección de fallas y deficiencias en materia de seguridad y salud en el trabajo, el monitoreo de la salud de los trabajadores, los exámenes médicos ocupacionales, eso ya lo estaremos viendo el miércoles, las medidas de protección especiales que se dan a partir de normas complementarias a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta es una presentación temática. Vemos que aquí al interior tenemos documentación, registros, entes, obligaciones. Esos son los 4, digamos, submódulos dentro de este punto, que es el desarrollo de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. Lo vamos a agrupar así, en 4 grandes bloques: documentos, entes, registros, obligaciones. La ley no tiene así dividido por capítulos. Comienza con un desarrollo poco orgánico. Entonces, una forma de, les confieso que esto parte de una necesidad propia, para yo mismo poder entender la norma, dado mi tipo de actividad. Yo combino la actividad, les comentaba, de capacitación con las labores de asesoría o consultoría, la labor de investigación también, y la labor de investigación se vuelca en
la redacción de artículos, manuales, libros, ¿no? Guías. Entonces, cuando comienzo el estudio de una norma, ya lo hago apuntando a algo, ¿no? Y ya con experiencia parto con la premisa de que la ley no es muy ordenada. Entonces, me obliga a no solo a una relectura de varias veces de la norma, pero para luego ir haciendo apuntes y lograr, por ejemplo, un artículo. Que claro, en el caso de la ley, difícilmente a veces puede ser un artículo publicable de una sola vez. La primera vez que toqué esto todavía estaba en el estudio Caballero Bustamante con la revista Asesoría Laboral y el desarrollo de la ley le hicimos como en 3, 4 partes para después ya ir afinando, ¿no? Cuando lo hemos introducido en un libro, en un capítulo especial del libro que lleva pues 34, 60, no más, 64 páginas. Entonces, les comento esto porque la aproximación que le hago, y no solo yo, sino quienes compartimos aquí el asiento en diplomado, tenemos casi la misma orientación. No solo somos especialistas en derecho del trabajo, sino que también investigadores, capacitadores y editores, ¿no? Elaborar artículos. En el caso de la doctora Eliana Caro, bueno, ella es quien ya si yo a lo más que he llegado es hacer artículos o el capítulo de un libro dentro de un manual general. Ella ha elaborado un libro con un tema único, la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Por eso que a ella le hemos encargado la parte operativa o de despliegue de las obligaciones que yo les voy a describir. Muy bien, la primera aproximación es tocarles estos temas y decirle, estos son los aspectos más importantes. A propósito, un poco dispersos, para comenzar ahora a plantearnos la necesidad de un orden. ¿Cuáles son los elementos mínimos de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Como les mencionaba, la parte documental. Aquí simplemente para mencionarlo, porque luego lo vamos a ir desarrollando punto por punto. El primer gran aspecto, la parte de documentos. ¿Qué documentos le exige la ley al empleador para montar un sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo? Quizá la piedra angular del sistema, si lo queremos ver en términos, como les decía, con un carácter instrumental, porque la esencia de la ley de seguridad es la prevención, ¿no? Muy bien, pero ¿cómo hago realidad la prevención? Bueno, la necesidad de que el empleador vuelque lo que quiere hacer en materia de seguridad y salud del trabajo en determinados documentos, porque le van a dar estos documentos orden al empleador para que pueda ir desarrollando cada uno de los elementos de la seguridad y salud en el trabajo. Así, el primer gran documento es el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Luego, el desarrollo de políticas y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. La identificación de peligros, riesgos y determinación de controles. La elaboración del mapa de riesgos. La planificación de acción preventiva. Y el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Algunos como que se superponen a veces, como vamos a ver en algunos de sus objetivos. Algunos nos pueden parecer redundantes, pero precisamente un sistema que se desea que sea lo menos falible, es decir, que presente fallos o vacíos,
plantea la redundancia no como un defecto, sino la redundancia como un factor para asegurar que el objetivo se cumpla. Por eso que estos documentos, si bien se van alineando de lo más general a lo más específico, en algunas partes encontramos que hay superposición de materias o temas que desarrollan para poder tener un engarce bueno en toda esta serie de documentos, de tal manera que no estén aislados uno del otro y que alguna falla, alguna omisión o alguna parte débil en el documento, en cuanto a documento o en cuanto proceso que desarrolla o describe estos documentos, se suplan por esa redundancia. Se suplan o se logren superar las posibles deficiencias por la redundancia de estos documentos que les acabo de citar y que en unos minutos vamos a desarrollar particularmente. Dentro de las obligaciones generales, antes de hablar de obligaciones, estos documentos no solo tenemos que desarrollarlos muy bien y que pasan por una auditoría interna o una inspección de la SUNAFIL, pero una forma de garantizar el hecho de que superen la mera materialidad del documento escrito o el documento digital es que cada uno de estos documentos implican un proceso, describen un proceso, un desarrollar de una serie de obligaciones ordenadas en el tiempo, ordenadas según prioridades que necesitan estar actualizadas, como ven en la última parte de la diapositiva. Por ejemplo, la identificación de peligros y riesgos debemos actualizarla una vez al año. Los registros deben estar actualizados para poder ser auditados, por ejemplo, por la SUNAFIL, de los 12 últimos meses para su exhibición ante la autoridad de trabajo o para la entidad o la persona que, ante la cual nosotros le presentamos estos registros. La parte obligacional primera y más importante comienza con las capacitaciones, que llamamos la atención de esta obligación de capacitar, que es fruto de lo que es la prevención y la creación de una cultura de prevención. Otro de los elementos que nos ayudan, quizá también en forma redundante, es volcar sobre los contratos de trabajo, sean los contratos por tiempo indeterminado, los contratos a plazo fijo, inclusive en aquellas relaciones donde no hay, según la norma, una relación de trabajo, como son los casos de la intermediación, tercerización, porque el empleador es otro, o en el caso donde, siendo nosotros quienes recibimos el servicio, por mandato legal no hay una relación de trabajo, como es la capacitación, la formación para el trabajo, es decir, las modalidades formativas laborales, o una locación de servicios que implica que el locador se encuentre desarrollando total o parcialmente sus servicios o la ejecución de su obra en el local o dentro de la esfera de dominio del empleador. Es importante en esos casos incorporar una base mínima de
cuidado o de preceptos que tienen que ver con el cuidado de la seguridad y salud en el trabajo. Si bien me concentro en decir contratos de trabajo, donde debemos incluir condiciones bajo las cuales se desarrollan las actividades y los posibles riesgos a los que se vería expuesto el trabajador, esta misma consideración, inclusive antes de hablar de la aplicación de esta consideración a otras formas no laborales, es recordar que cuando hablamos de contrato de trabajo, no me refiero al papel o documento donde consta el acuerdo de voluntades, ¿no es cierto? El contrato de trabajo puede ser verbal, puede ser por escrito. Algunas veces la ley nos manda que sea por escrito, inclusive a veces, además de la formalidad de la escrituralidad, nos obliga al registro, por ejemplo, como en los contratos de trabajadores extranjeros. Anteriormente había que registrar los contratos modales. Entonces, en toda relación laboral, y es por eso que inclusive en aquellos casos de las relaciones laborales donde la ley no me exige que conste por escrito, como es el contrato por tiempo indeterminado. Hay la regla en el Perú, y eso está descrito en el artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, es que todo trabajador se presume por tiempo indeterminado, permanente, y subsidiariamente, residualmente, excepcionalmente, se permite la contratación temporal, a plazo fijo o modal, como también se le denomina. En cualquiera de esos casos, debemos incluir las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la descripción de los riesgos. Habrá una parte de descripción genérica que puede ser básica para todos los contratos en una entidad determinada y después una parte específica de acuerdo al área o el puesto o función del trabajador. Ustedes me podrían decir qué sucede en el contrato por tiempo indeterminado donde no hay la obligación de llevarlo por escrito. Precisamente una de las razones, aun cuando la ley no me exija llevarlo por escrito, es el hecho de que tengo que introducir en el acuerdo las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la descripción general y específica de los riesgos a los que se expone el trabajador. Por lo tanto, una sana política laboral, y lo aconsejo siempre, es que aun cuando el trabajador sea por tiempo indeterminado, no estoy obligado a llevar el contrato por escrito, es mejor hacerlo. No solo por materia de seguridad y salud, sino para todos los otros temas que se tocan en un contrato o acuerdo laboral. Jornada, horario, remuneración, funciones, responsabilidades, que a veces quedan muy etéreas. ¿Quién es el primer beneficiario de la seguridad que nos da la escrituralidad? Es decir, el que lo que se está pactando esté por escrito. El empleador. En entes tenemos dos: el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo para entidades o empresas o instituciones de 20 a más trabajadores, y la figura del supervisor de seguridad para entidades con menos de 20 trabajadores. Veamos, estos son los elementos mínimos. ¿Cómo organizamos
el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. Partimos de los... Perdónenme. Sí, estamos, que quería ver que no me esté adelantando. Dentro de esta descripción primero genérica, dentro de la organización del sistema de gestión tenemos a los entes. ¿Quiénes son los entes? Aquí estamos describiendo, porque quiero que recuerden, documentos, entes, registros y obligaciones. Primero solo los mencioné, estamos haciendo un pequeño desarrollo de cada uno de ellos y luego un desarrollo pormenorizado de cada uno de estos grandes elementos. En cuanto a entes, el comité, insisto, 20 o más trabajadores, supervisor para aquellas entidades de menos de 20 trabajadores. Los subcomités, como veremos, es cuando el empleador cuente con varios centros de trabajo, de tal manera que se formen subcomités dependientes del gran comité central en aquellas sedes, sucursales, oficinas, agencias, es decir, centros de trabajo que si tienen 20 o más trabajadores tendrán un subcomité. Si tienen menos de 20 trabajadores, ahí tendrán un supervisor que viene a ser el que reemplaza al subcomité, es el supervisor que dependerá, al igual que el subcomité, del comité central o general de seguridad y salud en el trabajo. Los representantes del sindicato en el comité, que aun cuando no tengan propiamente voz y voto, o más que voz, no tienen voto o calidad dirimente, los representantes del sindicato en el comité, si bien no forman parte propiamente del comité, tienen una función de ser veedores del cumplimiento y de ayudar y comprometer a la fuerza laboral en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de las obligaciones, solo de manera descriptiva, antes de pasar a cada uno de ellos, por ejemplo, obligaciones del empleador. Realizar exámenes cada 2 años durante la relación laboral. Los que realizan actividades de alto riesgo realizarán exámenes antes, es decir, el el ocupacional, el que se hace durante la relación de trabajo y al término de la relación laboral. El empleador debe garantizar la capacitación y entrenamiento en materia de seguridad y salud en el trabajo. Debe establecer medidas de protección. Debe el empleador asignar los puestos de trabajo en relación con las competencias personales, profesionales y de género de los trabajadores. Debe el empleador, como obligación genérica, controlar las zonas de riesgo y prever la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales que se encuentren en el centro de trabajo, como grandes obligaciones que vamos a desarrollar. En cuanto a obligaciones de los trabajadores, participar en la elaboración de la identificación de riesgos, peligros y controles del IPRAC. Cooperar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Someterse a los exámenes médicos obligatorios establecidos por ley o pactados contractualmente o establecidos por convenio colectivo. Otras obligaciones de los empleadores: reportar
cualquier incidente, accidente o enfermedad laboral de manera inmediata. Además, en forma muy genérica lo decimos, cooperar y responder con veracidad a las instancias públicas, entiéndase SUNAFIL, INDECI, Ministerio de Salud, o en algunos casos Ministerio de Ingeniería y Minas, Ministerio de Transportes. Les decía, cooperar y responder con veracidad a las instancias públicas que requieran de información con ¿cómo lo podemos decir? Con el apremio de sujeto o denuncia de carácter penal. Y respecto de los anteriores, las obligaciones de participar en la elaboración de control de riesgos, cooperar en el proceso de investigación, someterse a exámenes, asistir a las capacitaciones, quiero mencionarles una reflexión. No está propiamente dicha en la ley, pero se desprende de lo que vimos en la clase anterior, que todo esto se da en el entorno de ¿qué? De una relación de trabajo. ¿Qué supone una relación de trabajo? Una prestación personal remunerada y subordinada. La subordinación supone la capacidad del empleador de la capacidad de dirección, que tiene como correlato el deber de obediencia del trabajador. La subordinación, que es una categoría jurídica que nos dice el trabajador que pone a disposición su fuerza de trabajo al empleador, lo hace en forma subordinada o dependiente. El nexo de subordinación supone otorgarle al empleador un poder de dirección. Y el poder de dirección se expresa en varias facultades. La facultad directriz o normativa, el emitir reglamentos, órdenes que pueden ser verbales, pueden ser escritas de carácter general o escritas de carácter particular, que las hace directamente el empleador, sea persona natural o jurídica, lo hace a través de sus representantes y de toda la graduación jerárquica que hay de organización en la empresa, a través de la cual se expresa el poder normativo del empleador. Poder normativo, es decir, qué hacer, cómo hacer, dónde hacer, para qué hacer, con quién hacer, a qué hora hacer. Todas estas preguntas que responden cómo se presta el servicio, dónde se presta el servicio, para qué se presta el servicio, con qué presto el servicio, respecto de quién presto el servicio. Esto supone la capacidad organizativa del empleador. Y el empleador, al tener esta facultad directriz que obedece en términos prácticos a la necesidad de organización y a su vez la facultad de organizar, porque el empleador no solo tiene el derecho de organizar, la facultad de organizar, tiene la necesidad de organizar, sobre todo en materia de seguridad. Pero estoy hablando de dirección, organización en términos genéricos, no solo de seguridad. Emitir órdenes para establecer la organización, fiscalizar y controlar que se cumplan esas órdenes y sancionar en caso se incumplan esas órdenes o normativas, sean de carácter general o de carácter particular. Y esto lo menciono porque muchas veces me mencionan, hay resistencia del trabajador o de un grupo de trabajadores o de un área de la empresa que no quieren participar. Lo he encontrado de todo tipo.
por muchas causas. La principal es la ignorancia, es decir, no conocer el contenido y el porqué de estas obligaciones en materia de seguridad, la falta de capacitación y de concientización, es decir, de la asunción de los valores que tiene el cumplimiento de determinadas obligaciones. No solo porque el empleador me puede castigar, me puede suspender y me puede hasta despedir, y en algún caso puedo ser hasta encausado penalmente, sino porque es una garantía para el empleador de buena organización y de productividad, y para, en términos personales del trabajador, de garantizar su integridad. Pero muchas veces no lo hacemos. Me he encontrado con situaciones que, por ejemplo, algún obrero que diga, ¿quién que esté poniéndome el gel para el sol? Estas son, perdónenme la palabra, pero así me lo han dicho cuando me ha tocado, doctor, yo he trabajado toda mi vida ante el sol y no me pasa nada. Estas son mariconadas, perdonen la palabra. ¿Cómo actuar frente a eso? Hay que convencer y romper un paradigma que tiene el trabajador, que echarse una crema o una loción es un signo de debilidad o de pérdida de su masculinidad. Por eso la OIT tiene un programa muy interesante, no solo para esto, sino para muchas cosas, para lo que tiene que ver de la relación entre los sexos, la visión de género, que se denomina cómo ayudar al trabajador, a los trabajadores varones, a asumir su masculinidad. ¿Cómo hacer que el trabajador se eche la loción contra el de filtro UV, contra la radiación solar, sin que se sienta afectado en su masculinidad? Romper estereotipos, ¿no? Romper paradigmas equívocos. O a veces del otro lado, del hecho del trabajador autosuficiente que dice, ya he pasado por esto 5 veces, todos los años me hacen, no iba a ser más que el bombero para la resucitación, etcétera, ¿no? Todos los años es lo mismo, qué aburrido. ¿O para qué hacen salir aquí? Aquí nada, nunca se va a quemar nada. ¿O para qué de los incendios, de la emergencia de los sismos, si no tengo, si estamos en un primer piso, etcétera, etcétera? Pretextos no nos van a faltar como trabajadores, o como un grupo de trabajadores renuentes a ir, y esto lo viví en una empresa para la cual trabajé, donde los más altos directivos, algunos de ellos, no todos, felizmente, no querían ir al examen médico, diciendo de que, ¿qué tipo de examen me van a hacer si yo tengo mi seguro particular? Por favor, que esto me cubre mucho más. ¿A qué clinicucha me irán a llevar? Y peor, escuchen, además nos están llevando en grupo, ni siquiera por sección, nos han tomado en orden alfabético y me voy sentado con todo, con el vigilante, con el obrero. Esa es cuestión de discriminación social, ¿no? Encontramos y no querer cumplir con o dificultan el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Y todo esto que les cuento, en la experiencia que me ha tocado como asesor y en algunos casos como trabajador, es recordar lo que acabo de mencionar. Todo esto está en el marco de que el empleador tiene el poder de dirección y sabemos ya cuáles son las expresiones de ese poder de dirección. Y la contraparte del poder de dirección en el trabajador es el deber de obediencia. Aun cuando no esté escrito, el empleador, por eso yo les digo, señores, ustedes son empleadores y tienen la capacidad de exigir.
Ay, ¿cómo lo tomará el trabajador? Bueno, no se trata de convertirse en un empleador abusón o abusivo, sino un empleador que sepa y asuma y que esté investido de autoridad. Y la autoridad es la capacidad de imponer una orden, pero sustentado en una norma, en un sentido de justicia, de razonabilidad, de objetividad y de proporcionalidad. Ahora, con la pandemia, esos requisitos, esos principios, por ejemplo, como de proporcionalidad, como que se han movido. Antes que nos estén obligando a lavarnos las manos, a que nos den gel a la entrada, que nos tomen la temperatura, nos hubiese parecido un exceso total, ¿no? Salvo que fuera una clínica, un sitio donde se fabrican productos químicos o productos de control sanitario o un laboratorio. Pero ahora es común, se ha extendido. Pero en todo caso, la reflexión es que el empleador tiene que imponer. Y de no querer el trabajador y ser renuente, sea quien sea, la ley lo contempla. La desobediencia o el incumplimiento al reglamento interno de trabajo o a la normativa en seguridad y salud en el trabajo puede ocasionar o respaldar un despido justificado. En la empresa tienen que comenzar a poner el ejemplo las cabezas, ¿no? Las cabezas, quienes tienen poder de dirección. Ir y no ponerse como en estos casos que les mencionaba de que no querían ir con los otros trabajadores, ¿no? Que los manden aparte. O que ellos tenían una clínica muchísimo mejor. Se educa con el ejemplo. Y mucho de esto, hablando de obligaciones de los trabajadores, se trata de educar, concientizar. Y si no, sancionar. Entonces, el marco de las obligaciones de los trabajadores tiene que entenderse en el marco de una relación de trabajo subordinada. Y por lo tanto, el empleador tiene capacidad de dirigir, controlar y sancionar. Y el incumplimiento grave del contenido del reglamento interno de trabajo y del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo es causal de despido. Y una sanción es ejemplar, porque los otros verán que tal persona fue suspendida y por reiterancia fue despedido por. Entonces yo me encaminaré, ¿no? Las medidas disciplinarias tienen un sentido formativo. No es como a veces cuando represento al empleador y me llaman para que casi haga de intermediario y imponga una sanción al empleador, y dice, es venganza del empleador, no es venganza. La sanción no es venganza en este caso. La sanción tiene un sentido formativo. Se busca que el trabajador encamine y cumpla con las obligaciones que ha desatendido, sobre todo en materia de seguridad que comprometen a él mismo y al resto. Y tienen un sentido aleccionador para el resto de trabajadores. Por lo tanto, que no nos flaquee la mano en cuanto a empleadores, pero como les digo, con sentido de legalidad, justicia, objetividad, proporcionalidad y razonabilidad. Registros y obligaciones relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. A ver, primero como descripción genérica. El empleador, sea persona natural o jurídica, ya vamos a ver que hay una diferencia entre micro y pequeña empresa para llevar
MIPES o empresas no MIPE para llevar un sistema más o menos simplificado de los registros. Esta es quizá la parte más acuciosa que menos nos gusta. Felizmente que se pueden llevar por plantillas Excel, que les he pasado en los materiales, y se pueden presentar como tales. Y se llevan los registros así en plantilla Excel, y cuando nos piden en una visita inspectiva, se imprimen, ¿no? Que no puede llevar todo el sistema impreso, ¿no? La cuestión de fondo es que los empleadores están obligados a implementar como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo determinados registros. Registros de accidentes de trabajo e incidentes, registros de enfermedades ocupacionales, registro de exámenes médicos ocupacionales, registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y factores de riesgo ergonómico, registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo, es decir, autoevaluación, estadísticas de seguridad y salud en el trabajo, un registro de estadísticas, registros de equipos de seguridad o emergencia, registros referidos a los procesos o procedimientos de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia, dentro de todo lo que es la gran rama de capacitación. Y registros que no solo hay que llevar, sino respecto del cual el empleador está obligado a su exhibición por parte de las autoridades pertinentes. De tal manera que el empleador debe implementar los registros, mantenerlos actualizados, conservar los registros por un periodo determinado y estos registros ser exhibidos. Entonces, respecto de registros, grabémonos 4 cosas: implementación, actualización, conservación y exhibición. Son las 4 claves alrededor de los registros. En el caso de empresas, podemos decir adicionalmente, con cargo a lo que lo vamos a desarrollar más todavía en los siguientes minutos, adicionalmente las empresas con más de 20 trabajadores tienen las obligaciones de implementar registros según la necesidad de la empresa. Se les exige la constitución de un comité de seguridad y salud en el trabajo que esté integrado por igual número de representantes de la parte empleadora y trabajadora, es decir, un comité paritario en seguridad y salud en el trabajo, y el deber de elaborar un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. El hecho de tener un comité conlleva también formalidades adicionales, como son las actas de sesiones, de acuerdos que se llevan, tanto como el archivamiento y toda la documentación que hay alrededor de la conformación del comité. Y como vamos a ver en su momento, el comité, en la parte de los trabajadores o de los representantes de los trabajadores, hay un proceso complejo de convocatoria a las elecciones, inscripción de los candidatos, realización del escrutinio, llevar a cabo el conteo, llenar un acta del escrutinio, determinar quiénes son los miembros titulares elegidos y los miembros alternos. En cuanto a la elección de los miembros del comité que son representantes de los trabajadores, es mucho más sencillo porque es directo por parte del empleador. No tiene, ahí hace ejercicio directo de su poder de dirección. Distinto es el caso en la elección de los miembros, como vamos a ver.
Y en el caso de empresas con menos de 20 trabajadores, estas obligaciones se relajan en cuanto a la capacitación y nombramiento de los trabajadores de las áreas de producción, cuanto menos de tener un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. La ley 30.222 estableció que los registros obligatorios a cargo del empleador pueden ser llevados en un solo libro o registro electrónico. Además, en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas y las entidades o empresas que no realicen actividades de alto riesgo, pueden llevar sistemas de registros simplificados. Todos ellos los explicaremos y además cuentan ustedes en la parte de materiales con los modelos para llevar estos registros. Les había mencionado que el registro hay que implementarlo, actualizarlo, exhibirlo y conservarlo. El registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes se tiene por 10 años, hasta por 10 años posteriores al suceso. Y el registro de enfermedades ocupacionales hasta por 20 años. Claro, porque la enfermedad ocupacional no necesariamente aparece cuando el trabajador está todavía con una relación de trabajo. Las situaciones patológicas se pueden presentar mucho después. A veces son solamente antecedentes, lo que llamamos, inclusive respecto de una enfermedad, puede haber una situación prepatogénica, indicios, luego el desarrollo de la enfermedad, que me puedo curar, pero queda una secuela, es decir, situaciones postpatogénicas, y que después pueden concurrir con otras situaciones y derivar en una enfermedad ocupacional años después. Por eso es que se requiere tener por tanto tiempo guardados los registros. El registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómico. Riesgo disergonómico es lo contrario a la ergonomía. La ergonomía dijimos que era la adaptación de maquinaria, herramientas, mobiliarios, espacio, ambiente a el ser humano en cuanto a ser físico, emocional y psíquico, adaptarlo. Pero cuando esa adaptación no es correcta, hablamos de no de un ajuste ergonómico, sino más bien una falencia disergonómica. Los registros de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo por 5 años. El registro de estadísticas de seguridad y salud, 5 años. Registros de equipos de seguridad y emergencia, 5 años, la conservación. Registros de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros, 5 años después de cerrado o de emitido, si es un documento individual. Registro de auditorías, 5 años. Muy bien, hasta ahí hemos hecho una descripción general para que vean toda la complejidad que implica y que conlleva el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.